y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Antes de entrar al tema de hoy, quiero mandarle un saludo y una felicitación a la congresista cubana del Distrito 27 de Miami-Dade County, María Elvira Salazar, del Partido Republicano. Creo que está haciendo una magnífica intervención en la política republicana de Estados Unidos. Y esta es mi opinión. Creo que la persona indicada de verdad para que fuera el speaker en la Cámara de Representantes, que en este momento tiene que ser una persona republicana, porque los republicanos, gracias a Dios, tienen mayoría en el Congreso de Estados Unidos, debería ser María Elvira Salazar. ¿Por qué? Porque María Elvira es muy inteligente, magnífica política, muy trabajadora, muy tenaz, y aparte de eso, para nosotros los cubanos, sería un gran honor y sería de gran alegría de que ella, María Elvira Salazar, fuera la speaker republicana del Congreso Federal de Estados Unidos. Ahora, en el tema de hoy, voy a tratar un tema histórico. Un tema histórico que probó internacionalmente el fracaso y la impopularidad del régimen comunista implantado por Fidel Castro en Cuba. Se podría titular La Embajada del Perú. Y sobre esto yo pienso lo siguiente. El diálogo de 1978 aprobó las visitas a Cuba de los cubanos expatriados. Y las ganancias económicas que estos viajes se le reportaron al castrato fueron superados por el daño político que le infligieron. Los relatos de los cubanos exiliados a sus familiares y amigos en la isla destruyeron el mito comunista en Cuba que el régimen de Castro había fabricado en 20 años de aislamiento de Cuba y de la intensa y totalitaria propaganda de ese gobierno. Y el primero de enero de 1980, un ómnibus con 6 cubanos arremetió contra la verja de la Embajada del Perú en La Habana, penetrando en esta bajo una lluvia de balas de los custodios castristas de la misma, donde 2 de los ocupantes del bus fueron heridos y un guardia resultó muerto. Con esos 6 nuevos refugiados se elevaron a 25 los asilados en esa embajada. El primero de ellos fue un policía de tránsito que el 1 de agosto de 1979 estacionó su moto junto a la misma y saltó la cerca. Fidel Castro, colérico por la muerte de su guardia, exigió la entrega de los cubanos asilados. Después cambió su estrategia contra la embajada peruana. El viernes 4 de abril, a las 8 de la mañana, 3 aplanadoras castristas derribaron las garitas de cemento que había junto a las verjas de dicha sede diplomática. Y poco después se retiraron los guardias castristas que los custodiaban. Al mismo tiempo, la radio castrista anunciaba: el gobierno revolucionario de Cuba aclara
que nadie que entre por la fuerza en una embajada extranjera recibirá salvoconducto para salir del país. En vista de la dolorosa muerte del guardia Orlando Cabrera en la embajada peruana y la tolerancia de los funcionarios de esa embajada con los criminales, el gobierno revolucionario de Cuba ha decidido retirar la guardia de la misma. Desde ahora, los funcionarios de esa embajada serán los únicos responsables de su seguridad. No protegeremos embajadas que no cooperen con su protección. Fidel Castro no previó las consecuencias de su bravata y en pocas horas 10.865 cubanos se asilaron en dicha embajada y las agencias noticiosas internacionales divulgaron la noticia al mundo entero. Fidel, comprendiendo el daño propagandístico que le hacía el asilo de miles de cubanos en la embajada peruana, ordenó acordonarla con tropas del Ministerio del Interior para impedir que siguieran asilándose en ella más cubanos. Prueba del fracaso económico de Cuba comunista, es que el promedio de edad de los refugiados en la embajada del Perú en La Habana era de 26 años, es decir, jóvenes criados en el sistema socialista. En toda Cuba, los sucesos de la embajada peruana conmovieron a la población. Se hablaba de ministros y de oficiales asilados, y los soviéticos establecidos en Cuba, estacionados en Cuba, temiendo un levantamiento popular antisoviético como el de Hungría, prepararon sus maletas. Ante la creciente inquietud popular, Fidel movilizó a sus cuerpos represivos y su aparato propagandístico tachó de antisociales, delincuentes y lumpens a los millares de cubanos asilados en la embajada peruana, endilgándolos el nombrete de escorias. El condado de Dade, la noticia de los hechos de la embajada del Perú en La Habana, despertó infundadas esperanzas en la inminente caída del castrato. Lo que aprovecharon algunos agentes castristas disfrazados de iracundos para organizar recogidas de dinero para la guerra, entre comillas. El domingo 6 de abril, las zonas cubanas del condado de Dade amanecieron en estado de ebullición. Los cubanos comentaban exaltados los sucesos de la embajada peruana y tocaban las bocinas de sus vehículos, y hubo varias manifestaciones anticastristas. Frente a la reemisora La Cubanísima se congregaron miles de cubanos para apoyar a los 10.000 de La Habana, y la multitud aplaudía a los que llegaban con contribuciones en alimentos, ropas, medicinas y dinero pedidos a la emisora por la Junta Patriótica Cubana. Pensamos alquilar un avión para llevar las medicinas a Cuba, dijo el ex premier cubano Tony Barona, presidente de la Junta Patriótica Cubana. El lunes 7 de abril, a las 3 de la tarde, Jorge Luis Hernández, director de La Cubanísima, reveló que habían recibido alimentos, ropas y medicinas para llenar 6 aviones. Y esa noche, Tony Barona informó que habían recibido más de $80,000 para ayudar a los cubanos asilados en la Embajada del Perú. Pero junto a las gestiones humanitarias de ayuda a los exilados a la Embajada peruana en La Habana, se reavivó el anticastrismo de los cubanos desterrados. Miles recorrieron las calles miamenses gritando guerra, guerra. Varios grupos del exilio cubano
reanudaron sus entrenamientos los Everglades y los Army y Navy agotaron sus existencias de uniformes de camuflaje. Se instalaron mesas recaudadoras de fondos para la guerra en el condado de Dade y en varias de las esquinas más céntricas de la zona cubana de Dade, miembros uniformados de organizaciones del exilio cubano dirigían el tránsito. Mientras la embajada del Perú en La Habana, la situación de los refugiados se agravaba. Los céspedes habían desaparecido, los arbustos eran pisoteados y los mangos de los árboles habían sido devorados por los hambrientos asilados. Solo habían 2 servicios sanitarios para los 10.865 cubanos refugiados y el hedor a orines y excrementos era insoportable. Había niños desnudos y adultos semidesnudos. Murió una anciana y nació una niña. El aire era irrespirable, pero el ansia por escapar del comunismo era más fuerte que las vicisitudes que sufrían. Su hambre de libertad era mayor que el hambre de pan que padecían. El cerco castrista en la embajada era total. Los castristas habían cerrado calles, levantado barricadas y tropas del Ministerio del Interior acordonaban el área. El castrato planeaba doblegar por el hambre a los refugiados. Una vociferante turba castrista lanzó piedras, palos y botellas contra los asilados, hacinados en los jardines, patios y azoteas de la sede diplomática peruana. 9 refugiados fueron heridos de gravedad y otros comenzaron a sufrir de insolación, deshidratación y desintería. Día y noche, la chusma castrista acosaba a los asilados en la embajada peruana. El lunes 7 de abril, el castrato envió autobús a la embajada y le ofreció salvoconducto a los refugiados para volver a sus hogares, prometiéndoles avisarles cuando llegase el momento de salir de Cuba. Al principio, pocos accedieron, pero a las empeoradas condiciones en la embajada, muchos acotaron la oferta y regresaron a sus casas, donde fueron atacados por las tropas castristas. Varias personas murieron en los llamados altos repudios, organizados por el castrato contra los cubanos que expresaron su deseo de expatriarse. Fue muy sonado el caso de un oficial de la seguridad del Estado que disparó contra una turba que golpeaba a su hermano que quería marcharse de Cuba. El castrato fusiló al oficial por traidor a la revolución. Hasta aquí, más o menos, lo que me interesa comunicarle a ustedes sobre lo que fue la Embajada del Perú. Embajada del Perú que dio paso después al puente marítimo del Mariel, en que salieron de Cuba más de 125,000 cubanos que llegaron a estas tierras de libertad. Los cubanos entonces votaron con los pies contra el sistema comunista, un sistema fracasado que ha traído desgraciadamente a Cuba, pues simplemente falta de electricidad, falta de agua, falta de comida, falta de alimentos y sobre todo falta de esperanzas en el futuro. Desgraciadamente esto lleva muchos años, pero gracias a Dios sabemos que más tarde o más temprano Cuba volverá a ser un país libre, independiente, soberano y democrático. Que habrá de nuevo libertad en Cuba, libertad política y libertad económica. Y nuestra patria ocupará el destino que Dios le tiene trazado a Cuba por su posición geográfica, sus recursos naturales y la inteligencia y la laboriosidad del pueblo cubano. Esperamos que así sea. Esperamos que así sea en el nombre de Dios
Esperamos que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.